Saludos hermanos y hermanas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio del Evangelio de hoy y la reflexión diaria que hacemos todos los días para irnos llenando de la bendición de Dios, fortaleciendo nuestra fe y caminando por el camino correcto que nos lleva a la salvación. Hoy es ya miércoles, hermanos y hermanas, de la quinta semana del tiempo de Cuaresma y tenemos palabra de Dios que nos va a bendecir en el día de hoy, que nos va a ayudar a reflexionar y a movernos más acerca de la vida del cristiano, del discípulo, especialmente del discípulo. Hoy Cristo nos dice que un verdadero discípulo se mantiene fiel a la palabra de Él. Estamos buscando la fidelidad y la lealtad a la palabra de Jesús. Un verdadero discípulo de Cristo se mantiene fiel a la verdad de su palabra. Y hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 31 al 42. Y es otra famosa frase la que comprende el Evangelio de hoy, que todos la conocemos y que la vamos a discutir para que nos ayude a interpretarla correctamente, para poder aplicarla e implementarla correctamente. Y es esa frase famosa de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así es que el mensaje de la palabra de Dios, por eso es que nos motiva a entender que si somos discípulos de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo se mantiene fiel a su palabra. Es lo que nos enseña Jesús. Pero vamos a comenzar con la primera lectura, que nunca me gusta dejarla atrás, porque siempre nos complementa algo del Evangelio o nos ayuda a entender algo del Evangelio. Y esa primera lectura está tomada del libro de Daniel, en el capítulo 3, versículos 14 al siguiente, con un mensaje también muy espectacular, porque trata acerca de la fidelidad y la lealtad. No solamente de Daniel, sino de tres jóvenes que se tienen que enfrentar a un gran reto y a una gran prueba por no arrodillarse ante ídolos falsos. ¿Qué es lo que pasa en este capítulo y qué es lo que nos transmite este capítulo? Bueno, pues Daniel logró interpretar un sueño que el rey Nabucodonosor no podía encontrar quien se lo interpretara en su reino. Y dieron con Daniel, y Daniel fue capaz de interpretar el sueño, y por recompensa Daniel se convierte en gobernador de una provincia de Babilonia. Y al ser gobernador de una provincia de Babilonia, le pide al rey que nombre a tres jóvenes que él conoce, judíos, como administradores de esa provincia. Esos nombres son los de Sidrac, Misac y Abednego. Estos tres jóvenes empiezan a trabajar como administradores, y este es el reto, que cuando la gente leal a Dios entran en trabajos que comprometen su lealtad y fidelidad a las cosas de Dios, se ponen en riesgo muchas cosas. Y especialmente ellos que eran administradores, el rey envía un decreto, Nabucodonosor envía un decreto a todo su imperio en Babilonia de que hay un nuevo Dios y hay que adorarlo y arrodillarse a la hora que él dicta, y sonando unas trompetas hay que arrodillarse. Y estos tres jóvenes, Misac, Sidrac y Abednego, se negaron. Y por lo tanto el rey dijo, bueno, pues si se niegan a adorar a mi Dios, entonces pídale a su Dios que los salve de la prueba que yo les tengo. Y los metió dentro de un horno y lo prendió 7 veces más de la cantidad de calor que usualmente se prendía. Y el milagro ocurre por la fidelidad de estos tres hombres de no arrodillarse ante un ídolo falso. Entonces el rey ve en el horno a 4 personas cuando eran 3 jóvenes. Y era un ángel que había enviado Dios a salvar a estos 3 jóvenes, ¿no? Entonces Nabucodonosor entendió que realmente Dios era un Dios que si le eran fiel y leal, él cumplía su promesa. Aunque Nabucodonosor tiene mucho que aprender en el camino, pero ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Pues la fidelidad y la lealtad a nuestro Dios en los momentos en que hay retos y desafíos con lo que uno cree, con la creencia, con lo que uno profesa, con los principios, con los valores que uno tiene. Uno tiene que ser fiel y leal para alcanzar pues la bendición de Dios. Uno no puede caer en complicidad en la vida, hermanos y hermanas, y de ninguna forma uno puede caer en la cobardía en la vida
cuando se trata de presentar los principios de Dios. Por eso es que Cristo nos dice en la primera lectura, o nos da a entender, hermanos y hermanas, que el verdadero discípulo, si quiere mantenerse fiel y leal, va a tener que hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces el llamado también es a nosotros. Cuando a veces podemos dudar en términos de no ser valientes para que la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios dominen no solamente a mi persona, a los que están alrededor de mí y el escenario en el que yo estoy. ¿Cuánta fuerza yo tengo? ¿Cuán libre yo soy para delante de mi familia presentar los postulados de Dios? Para delante de mi esposo o mi esposa poner los postulados de Dios. Para delante de las personas que trabajan conmigo en el trabajo, en el ambiente, en el deporte, en la sociedad, donde yo me encuentre. Cuán valiente yo soy para no tener que llenarme de cobardía o tal vez esconder mis principios y mis valores por temor a qué. Entonces por eso al discípulo se le exige el conocimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libre. Cristo nos dice que conquistar la libertad que Él nos ofrece exige mucho más de lo que creemos. Esa libertad que nos ofrece. En este evangelio de Juan 8:31 al 42, donde Cristo dice que el conocimiento de la verdad nos hará libre, Cristo está hablando con judíos que ya se habían convertido al cristianismo. Pero ahí estaban en un debate todavía acerca de las palabras de Jesús, porque se sentían como lastimados y heridos cuando Jesús les decía las cosas. Es más, llega un momento en que ese evangelio, Cristo dice, ¿por qué no me entienden? Como si acaso estuviésemos hablando un lenguaje distinto, un idioma distinto. Y a veces pasa esto con la palabra de Dios. ¿Acaso Dios nos está hablando un idioma distinto, un lenguaje distinto que no podemos entender lo que Él nos pide o lo que Él nos exige? El conocimiento de la verdad nos llevará a la libertad. Vamos a tener que entender el idioma de Cristo. Es la verdad de la que Cristo habla. Es la libertad de la que Cristo habla. En un momento dado, Jesús en el Evangelio también nos recuerda, hermanos y hermanas, que nos deja su paz. Mi paz os doy, mi paz os brindo. Pero no se las doy como la da el mundo. Tiene, hermanos y hermanas, como que una cláusula. Tiene como una excepción y como una condición. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Y a veces tenemos que entender que las cosas que nos da Dios a cada uno de nosotros no son como las del mundo. La paz de la que habla Cristo no es la paz del mundo. La verdad de la que habla Cristo no es la verdad del mundo. La libertad de la que habla Cristo no es la libertad del mundo. Y por eso es que en este evangelio él como que entiende que parece que no me entienden, no están entendiendo mi idioma. Es que Cristo no es de este mundo. Es que Cristo nos está hablando de unas realidades que son del reino de los cielos y que en esta tierra chocan. Y a veces nosotros decimos que pues Cristo promete libertad y yo no tengo libertad. Pues Cristo dice que tiene la verdad y yo no veo la verdad. Pero ¿qué idioma estamos hablando? ¿No nos damos cuenta de que las verdades de las cosas de Dios chocan contra las del mundo? ¿Cómo mira el mundo el matrimonio hoy en día? ¿Cómo lo mira la iglesia y cómo lo mira Cristo? ¿Cómo miran las relaciones humanas los del mundo? ¿Cómo las miran los de Cristo y de las cosas de Dios? O sea, vamos a aprender de que hay un choque, hay como una diferencia, hay como una contradicción. Por eso es que Cristo no falla, hermanos y hermanas, en hacernos pensar hoy que conquistar la libertad de la que Él nos habla exige mucho más de lo que nosotros creemos. Cristo le dice a estas personas y a estos judíos, hermanos y hermanas, que el conocimiento de la verdad los hará libres, porque ellos realmente son esclavos y no son hijos. Y esto les duele porque ¿por qué quieren matar a Cristo? Porque Cristo los desenmascara. Porque Cristo pone esa contradicción del mundo bien clara con los asuntos de Dios y eso duele. Y al decirle que todavía son esclavos y no son libres, al decirle que se están concentrando mucho en que su padre es Abraham y no el Dios del cielo, hay muchas contradicciones. Y por eso Él les dice, siguen siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Porque la libertad que yo les estoy hablando no es la libertad del mundo, es la libertad que ofrece Dios. ¿De qué Dios les libera? Dios les libera de la esclavitud.
¿De qué esclavitud nos libera Dios? De la esclavitud del pecado. ¿Quién trae el pecado? De Satanás. Y de Satanás viene la muerte y la condenación. Esa es la libertad de la que habla nuestro Señor Jesucristo y que los judíos de aquel momento no querían entender. Y tal vez tampoco nosotros. Tal vez pensamos que la libertad que nos ofrece Cristo al conocer la verdad es el libertinaje. O es la libertad de este mundo, que es hacer lo que me dé la gana sin medir las consecuencias. Esa no es la libertad. Es cuando nosotros sabemos que somos hijos. Por eso es que Cristo le dice a estos judíos, ustedes dicen llamarse hijos de su padre Abraham, pero si ustedes fueran hijos de su padre Abraham, harían las cosas que vuestro padre Abraham hace, pero ustedes no hacen las cosas que vuestro padre Abraham hace, y por eso no son libres y son esclavos. Pero ¿cómo que somos esclavos? Nosotros somos hijos de Abraham. Es más, y no somos hijos bastardos, somos hijos legítimos. Y como Cristo los desenmascara, pues forman un revolú. Pero les está diciendo la verdad. O sea, ¿cómo te vas a declarar hijo cuando eres esclavo? ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. El esclavo tiene una diferencia bien grande, porque el esclavo sirve, es de la servidumbre, es de los que trabajan en la casa, no viven en la casa. Están en la casa un tiempo y salen un tiempo y no se pueden sentar a la mesa con nadie. El esclavo no tiene derecho a la herencia, no es parte de la familia, no lleva la vestimenta de la familia, no lleva el anillo de la familia. Por lo tanto, el esclavo no es hijo y no es heredero. El esclavo es esclavo del pecado, y lo que da a entender Cristo en la vida espiritual. Pero el que es hijo tiene derechos, tiene privilegios. Es parte de la familia, va a recibir la herencia, tiene la bendición, tiene el anillo, tiene la vestimenta. O sea, es bien diferente y en eso consiste la libertad. Mientras nosotros, hermanos y hermanas, estemos atados lamentablemente a un tipo de libertinaje y a las medias verdades que tiene la tierra. La tierra, hermanos y hermanas, el mundo, las proposiciones de ideologías que vemos hoy en día tienen medias verdades. En la tierra la verdad está fraccionada. Hay un chispito de verdad por aquí, un chispito de verdad por allá. No hay plenitud ni absoluto de la verdad. Todo está fraccionado y dividido. Y entonces la gente empieza a buscar de aquí y de allá y de agajar un poco de aquí y allá para hacer un total. Con Cristo hay libertad completa. Con Cristo hay verdad completa. La verdad y la libertad en Cristo son absolutos y están llenos de su bendición. Y en eso es lo que tenemos que buscar. La plenitud de la verdad de Dios está en Dios. La indiferencia que tenemos nosotros en esta tierra, hermanos y hermanas, la autosuficiencia que domina en esta tierra, la cobardía, hermanos y hermanas, son cosas con las que hay que luchar, porque van en contra de la verdad y van en contra de la libertad. Una indiferencia a lo que pasa con el prójimo, una indiferencia a lo que pasa con las aguas, con las áreas verdes, con los cuerpos de agua, una indiferencia a lo que pasa en el medio ambiente, una indiferencia a lo que pasa con el deambulante, con el pobre, con el oprimido, con el excluido, con el que nada tiene. A veces llegamos a un punto que molesta. Eso no es fruto de la verdad y eso no es fruto de la libertad, que cada cual ande por su propia cuenta. Pues de ahí es que viene la autosuficiencia, donde yo no necesito de Dios, donde yo no necesito del prójimo, porque soy autosuficiente. Yo puedo por mí mismo, es la mano mía, es mi fuerza, es mi talento, es mi destreza, es mi desempeño lo que vale. Estos no son frutos de la verdad, estos no son frutos de la libertad y mucho menos la cobardía. Cuando no soy capaz de ¿qué? De ser valiente en el momento en que la palabra de Dios haya que decirla, duélale a quien le duela. Porque la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no hace excepción de persona. La palabra de Dios cae del cielo, no es tuya, no es tuya. Es de Dios y por lo tanto no se le puede quitar ni un tilde a la ley. Hay que mencionarla tal como es. Así que, hermanos y hermanas, en este desenmascarar por parte de Cristo, en el rechazo que viene por parte de los judíos, porque por eso es que quieren matarlo, no podemos caer nosotros sin darnos cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que medir la forma en que alcanzamos los beneficios en la tierra. Vamos a pensar hoy, miércoles, quinto de la semana de Cuaresma, verdaderamente si nosotros hemos conquistado la libertad que nos ofrece Jesús y que nos exige Jesús en aquello que es su propia palabra. Si nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo porque llevamos su palabra al pie de la letra. Es la palabra, el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. ¿De qué podemos ser nosotros esclavos? ¿Qué nos ata? Mira, hermanos y hermanas, un hábito se puede lograr en menos de 25 días.
a los 21 días de uno hacer una cosa repetitiva, ya ha entrado en un hábito. Se vuelve costumbre y necesidad del cuerpo. Pero salir de un hábito, hermano y hermana, a mucha gente le ha costado mucho tiempo y a veces hasta una vida. Y por eso la fidelidad y la lealtad es muy importante. Porque yo no puedo de la palabra de Dios hacer una cosa de un momento, de varios minutos, de varias horas, de algo que es conveniente, de algo que es oportunista. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros 24 horas al día y no escrita en su libro, sino escrita en nuestro corazón. Y no en un corazón de piedra, sino en un corazón de carne. Por lo tanto, esta llamada, hermanos y hermanas, que el conocimiento de la verdad nos hará libre, es de la verdad de la palabra de Dios. Es de la libertad que viene del reino de los cielos y como Dios manda. Si la atamos con las cosas del mundo, lamentablemente vamos a estar en frustración. O vamos a entender como los judíos que Cristo lo que hace es siempre desenmascararnos y por tal motivo tenemos que salir de Él matándolo. Hoy la palabra es clave, hermanos y hermanas. Yo quiero ser libre y ser conocedor de la verdad. Yo quiero ser discípulo de Cristo y mantenerme como uno de ellos. Ese es el reto que nos lanza hoy la palabra. Vamos a meditarlo y toma y opta por la mejor opción. Vamos a conocer la verdad y vamos a ser libres en espíritu y verdad. Nos vemos mañana otra vez con un mensaje de la palabra de Dios, reflexión y meditación. Que tengas bendición en todo lo que vayas a hacer, que te cubra la verdad y que te cubra la libertad de Dios. Que en todo lo que te pase durante el día, hermanos y hermanas, seas fiel y no cobarde. Seas valiente, hermanos y hermanas, ante la palabra de Dios y que la puedas proclamar y obrar para que la bendición siempre esté en ti. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Dios te bendiga.